Hoy vamos a continuar con intervalos de confianza, vamos a continuar trabajando con este tema. Volveremos a hablar sobre precisión, que fue un tema puntual que Silvia me pidió que volviéramos a tocar porque le pareció que había algunas dudas al respecto. Después vamos a hacer algunos cálculos de intervalos de confianza para media y vamos también a realizar cálculos de intervalos de confianza para proporciones. Ya no cuando tenemos una variable cuantitativa, sino cuando tenemos una variable cualitativa que se encuentra en una determinada proporción, en una población o en una muestra. Acá vamos a hablar entonces de lo que es la precisión de los intervalos de confianza. Vamos a hacer un repaso un poquito rápido de lo que es el intervalo de confianza y a partir de allí lo que es la definición de la precisión. Nosotros sabemos que un intervalo de confianza es en realidad una información de dos valores, uno que se llama límite inferior, el valor menor, y el valor superior o el valor mayor que se llama límite superior. Y entre esos dos valores se encuentra el verdadero valor del parámetro poblacional. Cuando nosotros decimos vamos a armar o construir un intervalo de confianza, lo que estamos buscando es encontrar los valores de este límite inferior y de este límite superior. Y vamos a encontrar entonces la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro poblacional se encuentre entre estos valores que determinan el intervalo de confianza. Y recordamos que, por ejemplo, para determinar un parámetro poblacional cualquiera que llamamos W, trabajamos con el estimador que lo obtenemos de la muestra, sumamos y restamos un valor C que está relacionado con la distribución. Hasta ahora estuvimos viendo el valor de Z para la distribución normal o el valor T para la distribución de student, multiplicado por el error estándar del estimador. Cuando restamos esta última expresión C por el error estándar del estimador, obtenemos el límite inferior, y cuando sumamos, obtenemos el límite superior. Una vez que nosotros encontramos los límites inferiores y superiores, decimos que sabemos o conocemos cuál es la amplitud de nuestro intervalo, que es la diferencia entre el valor del límite superior y el valor del límite inferior, que vale 2 veces el valor de C por el error estándar del estimador. ¿De dónde sale esto? Bueno, pues hacia la izquierda de W restamos C por el error estándar y hacia la derecha sumamos C por el error estándar del estimador. Hacia la izquierda o hacia la derecha tenemos lo que se denomina semiamplitud, es decir, la mitad de la amplitud total del intervalo. Cuando nosotros decimos ahora, vamos a modificar la amplitud del intervalo, lo que estamos diciendo es que vamos a correr los límites inferiores y superiores. Y lo podemos correr hacia adentro del intervalo, es decir, de forma que queden más cerca de W, o lo podemos correr hacia afuera del intervalo. Por ejemplo, en este caso, sin todavía tomar valores numéricos, porque la verdad no nos interesa para poder entender esto, estamos hablando de un intervalo para el mismo parámetro poblacional que tiene una amplitud menor. Esto se ve porque, suponiendo que ambos dibujos estén realizados a la misma escala, la longitud que existe entre el límite inferior y el límite superior en el intervalo de abajo es mucho más chica que la que existe en el intervalo de arriba. O sea, tenemos abajo una menor amplitud. ¿Qué ocurre entonces con la precisión? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será más preciso el intervalo de arriba o el intervalo de abajo? Se comprende la pregunta, ¿no? Valeria dice en el de abajo. A ver, alguien más que opine. Selena también dice el de abajo, Micaela también. Bueno, ¿y por qué les parece que es el de abajo? La respuesta es correcta, ¿eh? O sea, hay menor amplitud y tengo mayor precisión. ¿Por qué les parece que es más preciso el de abajo? Con sus propias palabras.
Sí, es verdad, eso es una regla, pero con las propias palabras de ustedes, ¿cómo podemos determinar que es más preciso el de abajo? Hay algo que está relacionado con la amplitud, que no está escrito acá justamente, que tiene que ver con la precisión. El nivel de confianza no interviene, pero no necesariamente. No es a eso a lo que nos estamos refiriendo. No es a eso a lo que nos estamos refiriendo. A ver si pueden ver a qué más nos podemos referir con una menor amplitud. Con sus propias palabras, ¿qué ven ustedes de diferencia entre el intervalo de arriba y el intervalo de abajo? A ver qué se les ocurre. Hay menor variación de los valores. Bien serena, bien. Fíjense que en el intervalo de abajo, los valores es como que están más juntos, más apretados. No sé qué porcentaje hay acá de valores. No me preocupa. Lo que sí sé es que LI y LS están más cerca del verdadero valor del parámetro poblacional. Y en el otro, en el de arriba, están más alejados. Es decir, que vemos que hay una mayor variación en el de arriba. Entonces, la precisión está relacionada también con una menor variación de los datos. Cuanto más cercanos estén los límites inferiores y superiores, más precisa va a ser la información que nosotros vamos a tener acerca del parámetro poblacional. Imagínense que estamos hablando de la edad de una determinada población y no es lo mismo decir que la edad media se encuentra entre 50 y 54 años que decir que se encuentra entre 40 y 64 años. Indudablemente decir que está entre 50 y 54 es mucho más preciso que decir que se encuentra entre 30 y 64 años. Entonces, mirándolo, o sea, gráficamente como tenemos acá, tenemos que razonar cuándo tengo mayor precisión y que la precisión está relacionada en forma inversa con la amplitud. Menor amplitud, o sea, más concentración, más cerca al límite inferior del superior, va a ser una mayor precisión. Por el contrario, una mayor amplitud va a hacer que perdamos precisión. Ahora bien, ¿con qué está relacionada la precisión? Porque para eso tenemos que mirar un poquito la fórmula con la cual nosotros construimos nuestro intervalo de confianza. Indudablemente tenemos que pensar en la amplitud, y la amplitud en esta fórmula general de construcción de un intervalo de confianza, ¿en qué parte la veo? ¿En qué parte de la fórmula veo yo la precisión? O veo, mejor dicho, la amplitud, para después poder hablar de precisión. ¿Qué términos o qué elementos? Bien, Valeria, el valor C por EW, que es lo que llamamos semiamplitud, que estaba recién, fíjense, en la diapositiva anterior, está como semiamplitud, es lo que va a hacer que cuanto más chico sea, o sea, menor amplitud, mayor precisión tengamos. Entonces tenemos que concentrarnos en ese valor de C por EW, que en el caso de que estemos estimando medias, nosotros sabemos que si conocemos la varianza poblacional, la expresión de mu va a estar comprendido entre x- más menos z por sigma sobre raíz de n. Y si no conocemos la varianza poblacional, la expresión es similar, solo que cambiamos z por la t de Student y sigma por s, que sería el desvío estándar de la muestra, en vez del desvío estándar poblacional. Y lo que está después del más menos, z por sigma sobre raíz de n en el caso de la izquierda, o t por s sobre raíz de n en el caso de la derecha, son los términos que están relacionados con la semiamplitud. O sea que van a ser aquellos que cuanto menor amplitud tengan, cuanto menor valor tenga nuestro recuadro rojo, mayor va a ser la precisión del intervalo.
¿Cómo aumento yo entonces la precisión? ¿Qué les parece que tengo que hacer para aumentar la precisión? Mirando ese recuadro rojo. ¿Ustedes escuchan, chicos? Ahí dice Valeria, aumentar n. Bueno, perfecto, gracias. Ahí dice Valeria, aumentar n. Aumentar n. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a producir aumentar n en el valor que vamos a obtener al calcular este rectángulo? Supuestamente manteniendo z y manteniendo sigma, ¿no? Porque ahora están poniendo otros disminuir el tamaño de la población. ¿Es aumentar n o disminuir n el que me hace aumentar la precisión? Veámoslo. Aumentar la precisión significa disminuir la amplitud. Entonces, ¿de qué manera disminuyo la amplitud? Bien claro. Si aumentamos n, que n se encuentra en el denominador, efectivamente al dividir por un número más grande, el resultado va a ser más chico. Entonces vamos a estar disminuyendo la amplitud y por lo tanto aumentando la precisión. Pero no es el único camino que podemos encontrar de aumentar el tamaño de la muestra, porque a veces no tenemos recursos, a veces no podemos llegar a más elementos, a veces no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer si nosotros no podemos aumentar n? Podemos modificar el valor de z, bien claro. El de z o el de t, ¿verdad? Depende en qué situación nos encontremos. Si estamos con varianza poblacional conocida z, si estamos con varianza poblacional desconocida t. ¿Y qué tendría que pasar con z o con t? ¿Tiene que ser más grande o tiene que ser más chico para que la amplitud disminuya y por lo tanto aumente la precisión? Tiene que ser más. Está multiplicando, chicos. Si yo lo aumento, el resultado va a ser más grande. Por lo tanto, tiene que ser más chico, tiene que ser menor. Perfecto. ¿Y qué significa entonces obtener un menor valor de z o un menor valor de t? ¿Con qué está relacionado eso? Porque ¿qué tiene que ver z o qué tiene que ver t en todo esto? No es con la probabilidad. Sí viene a través de la teoría de la probabilidad y demás, pero el valor de z y el valor de t para poder obtenerlos, bien, tengo que saber cuál es el nivel de confianza. Perfecto. Tanto z como t se relacionan con el nivel de confianza. Ahora piensen, porque todas estas preguntas que yo les estoy haciendo tienen solamente una respuesta posible y son entre dos opciones. Entonces, si nos equivocamos, obviamente que es la otra, ¿no? Piensen esto. Disminuir el valor de z. ¿Qué implica? Disminuir el valor de z. ¿Qué implica? ¿Implica disminuir o implica aumentar el nivel de confianza? Muy bien, implica bajar el nivel de confianza. Claro, si ustedes empiezan a pensar un poquitito, a ver, pensemos en la curva de distribución normal, ¿no? Cuanto más me voy hacia izquierda y hacia derecha, mayor es el valor del área, es decir, mayor es el nivel de confianza. Y si me estoy yendo más hacia izquierda y hacia derecha, estoy aumentando el valor de z. Entonces, aumenta z, aumenta el área bajo la curva, es decir, aumenta el nivel de confianza. Bajo z, estoy acercándome hacia el centro de la distribución, los valores de z van disminuyendo, por lo tanto disminuye también el área y disminuye el nivel de confianza.
Fíjense que acá, en todo esto que estamos haciendo, yo los estoy haciendo razonar. No hay ninguna receta como para acordarse. Y la precisión está relacionada con la amplitud, pero entonces nos dijeron que no nos dijeron nada. Hacemos una gráfica, nos fijamos, lo pensamos, ponemos la expresión del intervalo. Y por otro lado, ustedes habían dicho muy bien que si aumentamos el tamaño muestral, también puede disminuir la amplitud, es decir, aumentar la precisión. Estas dos cuestiones son las que un investigador tiene que tener siempre en cuenta, o ustedes mismos, el día que vayan a hacer, por ejemplo, su trabajo final, para recibirse como licenciados, van a tener que tener en cuenta para saber si cuando quieren investigar algún parámetro en una población necesitan tener mayor o menor precisión. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Las dos cosas para aumentar la precisión son disminuir el nivel de confianza, lo cual vamos a decir, en vez de, por ejemplo, estoy el 95% seguro de que ocurre tal cosa, voy a tener que decir, y me tengo que conformar con el 90%. Y eso no sé si está bien. A veces bajar el nivel de confianza no es bueno, y entonces digo, no, la verdad que el nivel de confianza yo no lo puedo bajar. Entonces me tengo que ir por el otro camino, que es aumentar el tamaño muestral. Mantengo el nivel de confianza deseado, pero a cambio de eso tengo que armar muestras más grandes. Tengo que conseguir una muestra más grande. Tengo que trabajar con mayor cantidad de individuos. ¿Se comprende esto ahora de la relación que hay entre la precisión, el tamaño muestral y el nivel de confianza? ¿Sí? Bien. Yo les recomiendo no estudiar de memoria estas cosas, porque estudiarlas de memoria hacen que me olvide. En cambio, las puedo razonar. Fíjense que empezamos con una gráfica, terminamos con una expresión, y a partir de ahí podemos razonar qué es lo que pasa cuando aumenta n, disminuye n, aumenta z o disminuye z. Estas pueden ser tranquilamente preguntas de un examen, de un verdadero o falso, de un múltiple choice. Y la verdad que son preguntas que quizás acordándome de memoria las puedo responder bien o mal sin darme cuenta. Pero hay formas de razonarla, que es lo que nosotros pretendemos que ustedes hagan. Bueno, además de la precisión, lo otro que quería recordar, que simplemente sé que lo vieron en la clase pasada, pero es importante porque aparece en todo lo que vamos a ver después, es lo que se denomina fracción muestral. ¿Alguien se acuerda a qué se llama fracción muestral? ¿A qué denominamos fracción muestral? Es un cociente entre dos números. A ver si se acuerdan. Casi. Valeria dice n mayúscula sobre n minúscula. Y yo digo casi porque la expresión es exactamente al revés. Cuando hablamos de fracción muestral, nosotros hablamos del tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población. Bien, pero no importa, tenías idea por lo menos de qué parámetros estaban relacionando. Se llama fracción muestral y es el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población porque esta fracción es menor que 1. Siempre el tamaño de la muestra va a ser menor o en algún caso especial va a ser igual al tamaño de la población, pero nunca el tamaño de la muestra va a ser más grande que el de la población. Por eso este cociente da siempre un resultado menor que 1. Y la bibliografía nos indica que hay que tener en cuenta este valor comparándolo con 0,05. Si este valor de la fracción muestral es mayor o igual que 0,05, hay que aplicar un factor de corrección que tiene en cuenta el tamaño finito de la muestra. ¿Qué significa esto? A ver, nosotros decimos generalmente, sí, una muestra o una población, mejor dicho, perdón, n mayúscula, es suficientemente grande o es prácticamente infinita. Cuando en realidad decimos, no, en realidad la población es finita, ¿no? Y la muestra puede ser relativamente grande o relativamente chica. Yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes me digan si es grande o es chico. Supónganse que yo tengo una muestra de tamaño 10. ¿Ese valor para ustedes es un valor grande o es un valor chico? Dije 10 de tamaño. ¿Qué les parece?
¿Será grande o será chico un valor 10? Nadie se anima a decir nada. ¿Qué pasará? N igual 10. Bueno, para Valeria es un valor grande. Y para Catalina depende del tamaño de la población. Lo mismo que dice Agustina. Y estoy totalmente de acuerdo. Porque n igual 10 puede ser un valor relativamente grande. Más que depende de qué se estudie, Serena, depende de cuál sea el tamaño de la población. Porque mira lo que yo voy a hacer ahora. Supónganse que yo tengo una población de 20 personas. Y el tamaño muestral es relativamente grande porque estoy hablando de la mitad de la población. Pero si yo hubiese dicho que el tamaño muestral es 10 y el tamaño de la población es 1000, y hubiésemos dicho la verdad que el tamaño de la muestra es relativamente chico. Porque ¿de qué depende esto que estamos haciendo? Y depende de lo que llamamos fracción muestral. Fíjense que en el primer caso, la fracción muestral va a ser igual a 10 dividido 20, o sea, 0,50. En porcentaje es un 50%. Eso sería en el primer caso. Pero en el segundo caso, si n fuera n mayúscula, el tamaño de la población fuera 1000, y tenemos que hacer el cociente de 10 dividido 1000, la fracción muestral nos queda 0,01, que esto es lo mismo que escribir el 1%. Entonces, indudablemente no estamos hablando del mismo tamaño muestral respecto de la población. Por eso es interesante calcular qué relación hay entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población. Y vamos a decir nosotros que el tamaño de la muestra es relativamente grande cuando ese cociente que hacemos entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población es mayor que el 5%, o, como decimos aquí arriba, mayor que 0,05. Y vamos a decir que es relativamente chico cuando es menor que este valor. Si estamos en un caso como el segundo, como este que está marcado acá, en el cual nos dio 1%, no vamos a tener que hacer ninguna corrección en las fórmulas de cálculo del intervalo de confianza. Pero si ya la fracción muestral nos da que este cociente es 0,05 o más grande aún, vamos a tener que hacer la corrección que consiste en aplicar un factor en el cual están involucrados el tamaño muestral y el tamaño de la población. Y ese factor se aplica, es casi el mismo, tiene una pequeña diferencia, y se aplica un factor si la varianza poblacional es conocida y un factor muy similar si la varianza poblacional es desconocida. ¿A quién se le aplica ese factor? Se lo multiplica al error estándar del estimador. Acuérdense que en la fórmula general teníamos C por EW sombrerito, y esto va multiplicada por la relación que existe entre n mayúscula y n minúscula dada por el factor de corrección. Esto tiene un porqué teórico de por qué son diferentes, porque si ustedes miran la expresión adentro de la raíz cuadrada, el numerador es el mismo y el denominador prácticamente, diría, es muy semejante, porque si la población es grande, si n mayúscula es grande, dividir, por ejemplo, por 1000 o dividir por 999 nos va a dar más o menos el mismo resultado. Y si n es muy chiquito, n minúscula, tamaño de la muestra es muy chiquito, en ambos casos, esta cuenta nos tiende a dar prácticamente 1. Por eso decimos que este factor tiene importancia cuando la relación que hay entre el tamaño de la muestra y el tamaño de la población empieza a tomar valores mayores que 0,05. Si toma valores más chicos, directamente este factor no aparece, porque todo este resultado va a dar aproximadamente igual a 1 y no tiene sentido hacer ninguna corrección. O sea que el tamaño muestral
el tamaño muestral sí empieza a influir en los resultados cuando la fracción muestral es mayor que el 5%. ¿Esta fórmula hay que acordárselas de memoria? No, para nada. A esta fórmula las tenemos que tener y las tenemos que usar cuando corresponde. ¿Qué es lo único que tenemos que tener en cuenta? Saber que si esta relación es grande, o sea, más del 5%, tengo que aplicar la fórmula del factor de corrección. Después la buscaré y sabré cuál es. Y si es chico, no tengo que aplicar nada porque esa raíz cuadrada es aproximadamente igual a 1. Los factores que hemos agregado en celeste son casi igual a 1 cuando este número que relaciona n minúscula con n mayúscula es más chico que 0,05. ¿Se comprende esto del tamaño muestral y de la fracción muestral, cómo influye en el cálculo de un intervalo de confianza? Después podemos verlo en un ejemplo, pero fundamentalmente el concepto, ¿no? Que es tamaño muestral relativamente grande o relativamente chico. Ahora sí, este ejercicio yo creo que ustedes lo hicieron con Silvia, que es el caso de que se quiere conocer el peso a nacer de todos los nacimientos producidos durante el año 2019. No es el único ejercicio que hay, por eso les digo, si lo hicieron con ella, vamos a pasar al ejercicio siguiente. Bien, este primer ejercicio, y esto sí lo voy a recordar con ustedes, tenía la particularidad de que se conoce, en este caso se conoce la varianza poblacional, conocemos sigma, que generalmente cuando nosotros trabajamos en investigación y trabajamos para poder hallar intervalos de confianza y demás, es desconocida la varianza poblacional. Entonces, si bien este ejercicio es cierto, está bien, se puede resolver y lo tienen ustedes resuelto paso a paso, nos interesa más el segundo ejercicio, que también vamos a ver exactamente todos los pasos y las interpretaciones, que es cuando no conocemos la varianza poblacional. Entonces vamos a ver el planteo del mismo problema, pero con un enunciado un poquitito diferente. Terminamos acá de pasarlo. Esto no sé si lo vieron. Cómo calcular el intervalo Z de una media en GeoGebra. No sé si se lo llegó a mostrar Silvia. ¿Vieron esto o no? Bien, eso no, perfecto. Yo lo que quiero que ustedes observen en estas diapositivas es que los resultados que aparecen abajo, escritos en negro, son los que obtuvimos haciendo los cálculos manuales con la tabla o ya sea que trabajamos con GeoGebra, con el área de las curvas y demás. Yo lo que les voy a mostrar ahora es cómo, en vez de trabajar con las tablas y con el área bajo las curvas, en algunos ejercicios, como por ejemplo en estos, podemos directamente pedirle a GeoGebra que nos haga todos los cálculos. Ustedes están acostumbrados a trabajar, o mejor dicho, veníamos trabajando con estos cálculos de áreas, donde poníamos la curva normal, poníamos mu 0, sigma 1, poníamos acá el valor que queríamos calcular para encontrar cuáles eran los valores de nuestros estadísticos Z. Ahora bien, fíjense una cosa importante acá, ¿no? En el GeoGebra aparecen dos pestañas, uno que es distribución, otro que es estadísticas. Y el que usamos nosotros para hacer las curvas es el que dice distribución. Si en vez de usar el que dice distribución, usamos el de GeoGebra, entonces vamos a tener, usamos el que dice estadísticas, perdón, vamos a tener ahora otra cosa. Para poder hacer el cálculo de un intervalo de confianza, vamos a desplegar la pestaña de estadísticas. Y en la pestaña de estadística vamos a elegir la que dice intervalo Z de una media. ¿Tienen el GeoGebra abierto ustedes?
Bien, perfecto. ¿Despliegan estadística? Bueno, igual si no los pasos van a ser simples, o sea que si le prestan atención a esto, después lo van a poder hacer sin problema. Despliegan estadística y ni bien les aparece este recuadro blanco que tiene varias opciones, a través de esta flechita que aparece a la derecha, van a elegir el que dice intervalo Z de una media. ¿Por qué? Porque estamos hallando el intervalo de confianza para una media poblacional y estamos usando la distribución normal. Cuando usemos Student, les va a aparecer intervalo T de una media. Esa sería la que tienen que elegir para Student, pero ahora estamos en distribución normal. ¿Qué información tenemos que poner para que GeoGebra haga los cálculos? Tenemos que poner el nivel de confianza. Fíjense que de acuerdo al resultado que yo les estoy mostrando acá abajo, el nivel de confianza es 0.9, correspondiente al 90%. La media de la muestra. Y tengo que poner sigma, porque en realidad, como estoy trabajando con intervalos Z de la media, significa que estoy conociendo el desvío estándar de la población. Entonces va la media muestral, el desvío estándar de la población y el tamaño de la muestra. Poniendo estos tres valores, en resultado nos va a aparecer esto que está acá. En resultado nos va a aparecer este cuadrito, que nos está mostrando los datos que nosotros pusimos, es decir, la media, el desvío estándar de la media de la muestra, el desvío estándar de la población. Nos está calculando el error estándar del estimador, que sería ser 300 dividido raíz cuadrada de 15. Nos está indicando cuál es el tamaño de nuestra muestra y nos calcula el extremo inferior y el extremo superior del intervalo por separado. Fíjense que coinciden con los valores que habíamos calculado nosotros manualmente, 2.962,6 casi, que pusimos 2.963, y el otro pusimos 3.217, aproximándolos. O también podemos escribirlo con la expresión del más menos, es decir, la media muestral 3090 más menos el valor que resulta de multiplicar el error estándar de la media por el valor de Z correspondiente. Es decir que directamente, sin hacer ningún otro tipo de cálculo, nosotros podemos utilizar GeoGebra sin usar tablas, sin usar la construcción del intervalo de confianza y demás, para que nos muestre esta información. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y esto es válido si nos preguntan en un parcial o en un examen? Sí, por supuesto, por eso se los estamos enseñando. Es una herramienta más, porque a esto vienen después algunas preguntas como las que estuvimos viendo antes: ¿cómo hago para aumentar o disminuir la precisión? ¿Qué pasa si cambio el nivel de confianza? ¿Qué pasa si cambia el tamaño muestral? ¿Cómo interpreto este intervalo de confianza? Que en este caso, como estábamos hablando de pesos al nacer, diríamos que podemos afirmar que el verdadero valor poblacional o el verdadero valor de la media poblacional de los pesos al nacer es un valor comprendido entre 2.963 y 3.217 gramos, y hacemos esta afirmación con un 90% de confianza. O también podríamos decir que existe la probabilidad de un 90% de que el verdadero valor de la media poblacional de los pesos al nacer se encuentre entre 2.963 y 3.217 gramos. Para resolver los otros puntos del ejercicio, simplemente voy a ir cambiando, que en vez de 0,90 me aparezca 0,95, le pido los resultados y otra vez me encuentro, fíjense, con los extremos del intervalo tal cual, y también para 0,99 cambio y obtengo los mismos resultados que obtuvimos antes haciéndolo paso por paso. Esta parte es la que ustedes conocen de GeoGebra, en donde estamos trabajando con la distribución y que elegimos los distintos tipos de distribución, como por ejemplo acá en este caso hicimos con la distribución normal. Yo lo que les decía es que para poder resolver intervalos de confianza, para poder hallar intervalos de confianza para la media, como vamos a hacer ahora,
nos vamos a ir a la pestaña de al lado de distribución. Nos vamos a ir a donde está estadísticas. Y ahí en estadísticas, por defecto, les va a aparecer seleccionado test Z de una media. Pero, si ustedes aprietan en esta flechita de la derecha, fíjense todas las otras opciones que hay. Algunas de ellas nosotros vamos a trabajar después. Test T de una media es el próximo que vamos a usar nosotros, porque esto es cuando no conocemos la varianza poblacional y tenemos que ir a la T de Student. Test Z y Test T de diferencia de medias nosotros no lo vamos a tocar en este curso, pero sí después vamos a hacer el test de una proporción, que es una de las cosas que vamos a trabajar hoy. Y luego aparecen, perdón, que estos son los que vamos a trabajar nosotros, los intervalos, no el test. Vamos a trabajar los intervalos, Z de una media, T de una media, y el intervalo T, el intervalo Z de una proporción. Esos son los tres que nosotros vamos a trabajar. Entonces aquí lo que vamos a elegir nosotros es intervalo Z de una media, porque estamos, acuérdense, con varianza poblacional conocida. Conocemos sigma. Entonces el programa me presenta cuál es el nivel de confianza con el cual usted quiere trabajar. Y habíamos dicho que teníamos tres niveles de confianza en este caso, ¿no? 0,90, 0,95, 0,99. Puedo poner el nivel de confianza que yo quiera, el que me pidan. Puedo poner 0,92, 0,94, 0,938. Pero yo voy a dejar 0,90 para que ustedes vean los mismos resultados que obtuvimos recién. Y en la muestra, fíjense, aparece aquí, ¿cuál es la media? La media que teníamos era 3.090 gramos. ¿Cuál es el desvío estándar de la población? Fíjense que yo puse 3.090, pasé, hice clic en sigma y ya aquí en el cuadro de abajo me apareció cargado el valor de la media. Ahora cuando ponga sigma, que era 300 el valor de la población, y me pase al de abajo o haga enter, me va a aparecer también el valor de sigma. Pero lo demás sigue estando con signos de pregunta porque todavía me falta cargar el valor de n. Cuando yo ponga 15 ahí, automáticamente voy a ver que calcula los extremos inferiores y superiores del intervalo, o me dice que el intervalo es 3090, el valor de la media, más o menos este valor, que si ustedes recuerdan lo que empezamos viendo en la clase de hoy, es la semi-amplitud. Semi-amplitud. Entonces podemos jugar un poquito con esto y decir, ¿será cierto lo que nos dijo Sergio de que si variamos el valor de n, varía la amplitud del intervalo? Bueno, recuerden que dijimos, si n aumenta, ¿qué pasa con la amplitud? Para un valor n más grande, ¿qué pasa con la amplitud? Disminuye la amplitud. Bien. O sea que si nosotros ponemos un valor de n más grande en este casillero, en este que dice 15, el resultado que nos tiene que mostrar GeoGebra, si no tocamos el nivel de confianza, si no tocamos Z, nos va a dar un valor más chico acá, menos que 127. Bueno, probemos. Vamos a poner en vez de 15, 10. Y efectivamente nos encontramos ahora con, perdón, dijimos más grande que tenemos que poner, ¿no? Vamos a poner 25. Y efectivamente nos encontramos con 98. O sea que aumentar n disminuye la amplitud. Y si disminuye la amplitud, aumenta la precisión. Por el contrario, si en vez de 15 ponemos 10, o sea, disminuimos n, estamos aumentando la amplitud y por lo tanto estamos disminuyendo la precisión. Y lo otro que habíamos visto hoy era que si dejamos el valor de n pero cambiamos el nivel de confianza, dijimos, si aumentamos el nivel de confianza, o sea, aumentamos el área, aumenta el valor de z, por lo tanto, aumenta la amplitud. Quiere decir que si en vez de 0,90 ponemos 0,92, 0,94, cualquier valor mayor, esto también tiene que ser mayor. En vez de 127 vamos a tener un valor más alto. Probemos, por ejemplo, con 0,92.
Y venimos acá y observamos que efectivamente nos dio 135, más grande que 127. Probemos un valor más chico que 0,90, por ejemplo 0,87. Y vamos a ver que nos da más chico que 117. O sea, efectivamente podemos corroborar acá con el GeoGebra qué es lo que pasa cuando n aumenta, qué pasa con la amplitud, o cuando n disminuye, y lo mismo que pasa cuando aumenta el nivel de confianza o disminuye el nivel de confianza. Dejo de compartir esto de GeoGebra, me paso ahora al PowerPoint para seguir resolviendo el ejercicio, pero ahora vamos a ver el mismo ejercicio pero con una condición diferente, más realista. O sea, no conocemos la varianza poblacional. Entonces lo único que tenemos nosotros como dato es una muestra compuesta por 15 individuos. Vamos a revisar aquí donde están los datos. 15 nacimientos, cuyo peso al nacer medio fue de 3.090 gramos, este es X-, la media muestral, con un desvío estándar de 290 gramos. Entonces, como yo siempre les digo, lean el enunciado y saquen primero los datos del problema, que son estos que acabamos de leer. ¿Conocemos algo de la población? Nada. Queremos estimar un intervalo de confianza para la media y no conocemos la varianza de la población. Pero de la muestra conocemos el tamaño, conocemos la media muestral y conocemos el desvío estándar. Digo conocemos porque en realidad lo que nosotros tendríamos que haber hecho es, con estos 15 individuos, estos bebés, pesarlos y calcular la media y el desvío estándar, como ya sabemos a través de las herramientas que estudiamos en estadística descriptiva. Una vez que tenemos estos elementos, nosotros nos planteamos los intervalos de confianza, que respecto del ejercicio anterior van a cambiar en la expresión, no en la forma, porque en vez de Z va a aparecer la T de student y en vez de sigma, varianza poblacional o desvío estándar poblacional, va a aparecer S, que es el desvío estándar de la muestra. Pero la expresión, si ustedes la comparan con la que vimos la que vieron la semana pasada en el ejercicio anterior, es exactamente la misma. Reemplazamos esos valores que vamos a tener ahora de T. ¿Y cómo vamos a hacer para calcular los valores de T? Usando la distribución de probabilidades de T de student. Si ustedes tienen a mano la tabla, me gustaría que buscaran estos valores. Recuerden que para trabajar con la T de student, y lo dice la formulita cuando la escribimos completa, necesitamos el valor alfa sobre 2 y el valor de gamma. Entonces nosotros debemos entrar a la tabla de T de student con un valor de alfa, que es 0,10, pero necesitamos alfa sobre 2, o sea 0,05, y un valor de gamma, que son los grados de libertad, que es la cantidad de datos que tiene la muestra menos 1. Yo no recuerdo si Silvia les explicó o no lo que son los grados de libertad, o algún ejemplo como para poder entenderlo. A ver qué me dicen por ahí. En el chat. Creo que lo había llegado a nombrar Silvia, pero no lo llegó a explicar. Bueno, Sofía, no importa, yo hago un paréntesis acá y vamos a hacer un ejemplito chiquito para poder entender lo que son los grados de libertad. Vamos a hacer un juego entre nosotros. Vamos a suponer que tenemos las notas de 5 parciales. Nota de 5 parciales. Y que necesito tener un promedio igual a 8. Tiene que ser exacto, ¿eh? Un promedio igual a 8. Yo puedo poner 8 notas cualesquiera, 5 notas cualesquiera, cualquier valor del 1 al 10. ¿Y siempre me va a dar promedio 8? 5 notas cualesquiera. ¿Siempre me darán promedio 8?
Depende de las notas, dice Valeria. Bueno, por supuesto que depende de las notas, pero en algunos casos 5 números me van a dar promedio 8 y otras veces no me van a dar promedio 8, ¿no? Efectivamente. Entonces, vamos a suponer que yo tengo las 5 notas acá. La nota 1, que ya me irán a decir ustedes, la nota 2, la nota 3, la nota 4, y después voy a tener una nota que va a ser la nota Sergio. Esta me la voy a reservar yo. Entonces yo quiero que a través del chat ustedes me digan 4 notas cualesquiera. Cuatro notas cualesquiera. A ver, pueden ser iguales, pueden ser diferentes, ¿eh? Vamos, quiero 4 números. 5, 10, 6 y 8. Perfecto. Acá me dicen 5, luego me pusieron 10, luego me pusieron 6 y luego me pusieron 8. Esa nota que se llama Sergio es la que yo voy a usar y la que voy a poner yo no los dejo a ustedes, no los dejo libres de elección a ustedes, sino que la pongo yo porque quiero llegar al promedio 8. Obviamente que en este ejercicio, como las notas son de 1 a 10, hay una trampa, pero si yo les hubiese dicho, vamos a elegir 5 números cualesquiera y que su promedio sea igual a 8, yo entonces me reservo el derecho de escribir 11. Fíjense que si ustedes suman 5 más 10, 15, más 6, 21, más 8, 29, yo escribo 11 acá, 29 más 11 es 40, y 40 dividido 8 es 5. O sea, los dejo elegir a ustedes libremente cualesquiera, 4 números cualesquiera, y yo me reservo el quinto, y siempre voy a llegar a formar 8 de promedio. No pueden elegir 5 números cualesquiera. Pueden elegir 4, porque el otro lo tengo que elegir de forma tal de que se cumpla la condición que estoy poniendo. Es decir, ustedes pueden, y escuchen, elegir libremente 4 de 5 notas, y la quinta me la dejan a mí para que ese promedio se cumpla. Si yo hubiese hecho eso con 15 notas, con 15 números, ¿hubiésemos llegado a la misma conclusión? ¿Qué les parece? Hubieran podido elegir libremente 14. A eso se refieren los grados de libertad. Yo puedo elegir de entre todos los datos de la muestra, todos menos 1. Porque con ese 1 quedo condicionado, por ejemplo, a obtener el promedio que tengo en esta muestra. Entonces los grados de libertad se calculan de esta manera. El significado creo que se entendió bastante bien con este ejemplo numérico. Y siempre los grados de libertad se van a calcular en estos casos que nosotros estamos haciendo simples, porque luego hay algunos casos un poquito más complicados, haciendo el tamaño muestral menos 1. Por lo tanto, digo que para todo este ejercicio que yo estoy resolviendo, si tengo 15 datos que integran la muestra, los grados de libertad son 14, porque hay uno de ellos que no puede tomar cualquier valor, sino que dependerá de los que tomaron los otros 14 en forma libre. ¿Tienen la tabla de estudio en la mano? Si la tienen, me gustaría que busquen este valor a ver si lo pueden encontrar. Yo obviamente que lo voy a hacer con ustedes también, pero me gustaría saber si lo pueden encontrar a estos, sabiendo que, vamos a ponerlo, ¿por qué no? Que alfa sobre 2 vale 0,05. Fíjense que lo que está en celeste es lo que yo tengo que buscar en la tabla. Acá me dice Serena que lo encontró. Tienen que entrar en la tabla con el valor grados de libertad 14 y buscar en la columna cuya probabilidad diga 0,05 y según nos dice Serena es 1,761. Estos valores van a aparecer después. Tenemos que buscar, porque el ejercicio, acuérdense que nos pedía los intervalos de confianza para el 90, 95 y 99%.
Después lo mismo para el 95% de confianza, es decir que alfa vale 0,05. Hay que ser muy cuidadoso en esto, en relacionar alfa con el nivel de confianza bien, y que después en la tabla no entramos con alfa, sino que entramos con alfa sobre 2, o sea que para 14 grados de libertad vamos a tener que buscar en la columna que dice 0,025. Y algo similar, cuando tenemos el 99% de confianza, vamos a tener que entrar en la columna que dice 0,005. Entonces, me están diciendo ustedes que dio 1,761 para el primer caso. Lo voy a anotar por aquí. 1,761. Después que dio 2,145 para el 95%. Y por último, para el 99%, 4,140. Por ahora veo que Catalina y Serena solamente han escrito los valores. Quisiera saber, el último está mal, sí me parece medio grande el valor, pero ¿cuánto da el último? 2,977. Ese me gusta más. ¿Coincide el resto de los chicos con estos valores? Si no recuerdan cómo se calculan, paciencia porque en la próxima lo vamos a ver. Lo importante es que ustedes entiendan que para calcular, para obtener estos valores de tabla, a diferencia de lo que hacíamos con distribución normal, necesitamos entrar con dos datos. Uno es el grado de libertad y el otro el valor de alfa sobre 2. Por eso, no en vano, cuando escribimos la fórmula, escribimos que el parámetro de student es t sub alfa sobre 2 gamma. Que eso es lo importante, porque con estos dos valores, con alfa sobre 2 y gamma, vamos a poder determinar el valor de t. Recuerden que en la distribución normal solamente entramos con alfa sobre 2. Nada más que eso necesitamos. Bueno, veamos a ver cómo sigue esta historia, ¿no? Porque acá tengo los resultados que habíamos escrito recién. Los voy a dejar ahí, aunque molesten un poquitito. A ver si los puedo correr. Sí, vamos a correrlo para acá arriba. Ahí está. Entonces, en la tabla de distribución T de Student, lo que los chicos que encontraron este resultado, las chicas que lo encontraron, tenían el nivel de confianza del 90%, luego el valor de grados de libertad 14 y alfa sobre 2 0,05. Entonces yo marqué aquí el renglón correspondiente a los grados de libertad igual a 14. Y ahora tengo que marcar la columna cuya probabilidad es 0,05. Esta columna que tenemos acá. Y vamos a ver que para esa columna, el valor correspondiente al renglón que dejamos marcado es efectivamente 1,761. De la misma manera, como ahora yo voy a seguir buscando para el valor 95% de confianza, es decir, que habíamos dicho alfa sobre 2, 0,025, voy a la columna que dice 0,025 y como los grados de libertad se mantienen porque el tamaño de la muestra no cambió, el número que encuentro es 2,145, que es el que habíamos dicho hoy, y que es efectivamente nuestro valor de t para el 95% de confianza con 14 grados de libertad. Y por último, para el 99% de confianza, habíamos calculado alfa sobre 2 como 0,005. Cuidado con eso, cuidado con la cantidad de ceros después de la coma, porque nos podemos equivocar. ¿Se acuerdan que hoy me dijeron 4,14 y dijeron, ah, no, me equivoqué? Bien, son dos ceros después de la coma, va este número, que vemos que corresponde a 2,977, que efectivamente es el que habíamos encontrado hoy, y ese es el valor de t. Los que no hicieron el cálculo, ya sea porque no se acordaban o porque directamente no lo habían leído, ni visto, ni estudiado, ¿comprendieron ahora cómo trabajamos?
A ver, alguien que no sea Serena, Catalina, Brenda, que habían puesto los resultados. O si tienen alguna duda, yo no tengo problema en volver para atrás y explicarlo, no hay inconveniente. No les pido que abran un micrófono, les pido que pongan sí o no en el chat, simplemente. Bueno, parece que no van a escribir ni sí ni no en el chat. Sí un poco, dice Caro. Bueno, a ver, Caro, decime, ¿cuál fue el valor que querrías revisar? ¿O qué querrías revisar? Sin vergüenza, si tenemos que volver para atrás, volvemos. Yo no tengo problema. ¿Querés que revisemos por qué tenemos estos valores de grados de libertad? Buscaron la tabla. Bueno, pero a ver, ¿tenés claro de dónde salió el grado de libertad igual a 14? Sí. ¿Y de dónde salió alfa sobre 2? Bueno, vamos con esto de vuelta entonces. Y lo vamos a hacer acá sin volver para atrás. Nosotros tenemos un nivel de confianza igual a 0,90. Permitime que lo ponga en porcentaje, en decimales para no ponerlo en porcentaje. Es exactamente lo mismo, ¿está? Ese nivel de confianza sabemos que es igual a 1 menos alfa. Eso viene por definición de lo que es el nivel de confianza, en donde alfa es el error que nosotros estamos dispuestos a cometer. Ese alfa se divide en dos partes, porque estábamos hablando de ensayos bilaterales. No sé si te acuerdas de eso, pero ese alfa, que ahora nosotros decimos, si el 90% es 1 menos alfa, entonces alfa vale 0,10. Y ese 0,10, que es 1 menos el nivel de confianza, a ese 0,10 nosotros lo dividimos por 2 para obtener el valor de alfa sobre 2, y efectivamente para el primer caso nos da 0,05. ¿Se comprende esto ahora? Perfecto. Lo mismo hacemos con los demás. O sea, si el nivel de confianza es 0,95, acá ponemos 0,95. Al hacer la resta 1 menos 0,95 nos va a dar 0,05, que al dividirlo por 2 nos da 0,025. Una vez que nosotros tenemos los valores de gamma y alfa sobre 2 calculados, lo único que tenemos que hacer es irnos a la tabla de distribución T, ubicarnos en el renglón de grados de libertad, que acá está 14, y en la columna correspondiente al valor de alfa sobre 2. La intersección de ese renglón con esa columna nos va a dar el valor de t que nosotros estamos. Perfecto. Bien, entonces. No, por favor, es lo importante que tiene que quedar claro esto, porque por más que lo puedan volver a mirar, si están las explicaciones, mejor. Una vez que tengo todo armado, digamos, todos los valores de t calculados, para no andar buscando cada vez en la tabla, yo los hice todos juntos acá para tenerlos ordenados, directamente voy a construir nuestro intervalo de confianza. Hice entonces que cuando trabajo con un nivel de confianza del 90%, tengo la media muestral, que es 3090, más menos el valor de t que acabamos de calcular, que es 1,761, por S de la muestra, 290, dato del problema, sobre la raíz cuadrada de 15, que es el tamaño de la muestra, también dato del problema. Entonces puedo escribir directamente, a toda esta expresión la calculo, y digo 3090 más menos 132. De esta manera estoy expresando cuál es la semiamplitud del intervalo. ¿Cómo armo el intervalo de confianza? Bueno, restando y sumando 132 al valor 3090.
Entonces obtengo que la probabilidad de que el verdadero valor de la media poblacional se encuentre entre 2.958 y 3.222 es del 90%. Fíjense que son dos cosas diferentes, ¿no? El proceso de cálculo, acá lo dejo expresado como la media de la muestra más menos la semiamplitud, y después lo expreso en forma de intervalo. Y esta forma es correcta, es completa, porque estoy expresándolo en forma de intervalo, pero además expresando cuál es el nivel de confianza. Por eso es la forma que nosotros preferimos. También se podría hacer otra cosa, chicos, ¿eh? A ver, también uno podría escribirlo de esta manera. Podríamos escribir mu, voy a poner mu, así, 2 puntos, paréntesis, 2.958, punto y coma, 3.222, y al lado poner nivel de confianza igual 90%. Esa expresión también es válida. No está escrita en forma de probabilidad, pero estamos diciendo que mu está comprendido entre 2.958 y 3.222 con un nivel de confianza del 90%. No es necesario escribir solo en términos de probabilidad. También se puede escribir de esta otra manera que lo acabo de indicar. El mismo cálculo hacemos cuando el nivel de confianza es del 95%, porque ahí tenemos, ahora que cambia el valor de t, lo demás fíjense que no cambia la expresión, ¿no? Solamente cambia el valor de t. Aumenta el valor de confianza, aumenta el valor de t, aumenta la amplitud. De 132 nos vamos a 161. Estamos manteniendo 15 como tamaño muestral. Todo lo que dijimos hoy lo estamos verificando acá. Y por último, si es el 99%, dijimos que valía 2,977t, más grande todavía, porque aumentó más el nivel de confianza, por lo tanto aumenta más la semiamplitud, y podemos otra vez escribir esto en términos de probabilidades, o como les había dicho antes, lo podríamos escribir también en forma de intervalos. ¿Alguna duda con esto? Mucho manejo de tabla al principio, después algunos cálculos. Yo recomiendo no hacer todos los cálculos de una, recomiendo dejar expresado más o menos tal valor porque es más fácil después a 3090 restarle 132 y a 3090 sumarle 132 para obtener estos valores. Si hacen todo de una se pueden llegar a confundir con la calculadora y generar un resultado que no sea correcto. Ahora les voy bien, si quedó claro me alegro. Yo ahora les quiero mostrar cómo hacerlo con el GeoGebra. Lo mismo. Tenemos los resultados acá. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de buscar intervalos Z de una media, cuidado, porque miren que GeoGebra ya sabe que yo trabajo con T y me pide S, no me pide sigma como hoy. Entonces en esto, por más que yo tenga la mejor herramienta, tengo que saber lo que estoy haciendo. No conozco la varianza poblacional, por lo tanto no puedo trabajar con Z, tengo que trabajar con T. Elijo intervalo T de una media. Le pongo nivel de confianza acá. Acá va a haber un errorcito porque si ustedes se fijan en esta diapositiva, yo marqué acá 0,99 y acá marqué 0,90. Los valores no me van a dar exactamente estos, pero sí los que calculamos antes. Media de la muestra, desvío estándar de la muestra, tamaño de la muestra. Cuando le doy a esto resultados, me va a mostrar efectivamente lo que estoy buscando. En realidad, aquí, yo lo voy a corregir ahora encima, porque el resultado que estamos mostrando es el correcto. Acuérdense que era 132 el primero que teníamos. Simplemente que esta imagen corresponde a otro cálculo anterior, entonces yo voy a poner acá nivel de confianza, lo que en realidad escribimos para poder poner esta diapositiva acá fue 0,90. Y ahí con ese 0,90 ponemos resultados y nos da efectivamente 3090 más menos 132. Fíjense que los límites extremo inferior, extremo superior que nos muestra GeoGebra son exactamente los mismos que calculamos nosotros antes. Por supuesto que es mucho más fácil esto que andar buscando en la tabla, ¿no? Pero bueno,
Tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Esa es la dificultad que tenemos o que se nos presenta a nosotros. Si buscamos el de 95% que nos dio estos valores, solamente cambiamos nivel de confianza, ponemos resultados y encontramos exactamente los mismos dos valores, 2.929 y 3.251. Y si en vez del 95 queremos 99%, otra vez cambiamos el 99%, ponemos estos dos valores y problema solucionado. Mucho más fácil usar GeoGebra que usar las tablas. Pero de vuelta, no me puedo confundir acá, no me puedo confundir acá. O sea, tengo que saber qué intervalos estoy calculando con Z o con T. Si es con Z, acá va a aparecer sigma de la población. Si es con T, va a aparecer S de la muestra. En eso tienen que tener mucho cuidado. Yo les recomendaría a ustedes, cuando hagan un ejercicio practicando ahora, háganlo primero con la tabla y después se controlan con el GeoGebra. Porque está bueno saber que me tiene que dar el mismo resultado. Si no me da el mismo resultado es porque algo estoy calculando mal. Y entonces debería pensar qué es lo que me está pasando.